Bienvenidos cifreros a un nuevo episodio de Cifras Semanales, donde como cada semana les traemos el resumen de las noticias financieras y económicas y un poquito políticas más importantes de que pasaron la semana pasada. Esta vez vamos a comenzar con la importancia del Estrecho de Hormuz, que hoy en día sigue cerrado por la guerra entre Irán y Estados Unidos. Cómo ha impactado esto en los precios del petróleo, los precios de combustible, cómo puede o va a afectar a la inflación mundial y cómo esto va a tener repercusiones en las decisiones de las tasas de los bancos centrales, o sea, si van a seguir bajando las tasas de referencia o no, tanto en Estados Unidos como en México y en el mundo. Es una posible recesión mundial y cómo este cierre del Estrecho de Hormuz también es el talón de Aquiles energético de China. Hablamos también de Anthropic, el consumo de bienes importados y producidos en México. Y por último, un poquito de risa, pero también un poquito de enojo a la corrupción mexicana, los 15 años de Rubí, donde Galilea Montijo fue la maestra de ceremonias. Acompáñenos a este episodio, recomiéndenos con sus amiguitos, regálenos estrellas en Spotify, suscríbanse al canal y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recomiéndenos con más personas, eso es como más nos pueden ayudar. Saludos. El CFA es una de las certificaciones más valoradas a nivel mundial en el mundo de las finanzas, así que si eres un estudiante o trabajas en el mundo laboral financiero y quieres hacer esta certificación, Sofía y yo te recomendamos muchísimo Pademia. Es una escuela de finanzas. Sofía y yo, cuando estudiamos para el CFA nivel 1, tomamos sus cursos y definitivamente nos ayudaron muchísimo. Si tienes ganas de estudiar esta certificación del CFA, te recomendamos ampliamente visitar su página y ponerte en contacto con ellos, pademia.com.mx. ¿Qué tan asustados andamos el día de hoy, Sofía? Está muy loco todo, ¿no? Maldito estrecho. No. Se me va a ir el azúcar. O sea, estoy a nada de que me dé algún paro cardíaco. No te creas, toco madera. No manches. Pero sí ha sube estado... y baja, y sube y baja, y catástrofe y luego todo bien. No manches, la semana pasada sí fue muy volátil, ¿no? Incluso cuando grabamos el lunes pasado, que como ahorita nos grabamos los lunes y en la noche. Entonces, exactamente hace 8 días, el lunes pasado, pues como que en la noche todo se veía bien, ¿no? O sea, habían empezado las guerras en Irán y todo, pero todavía no cerraban el Estrecho de Hormuz. Y creo que esa fue la gran novedad que tuvimos la semana pasada, el cierre del Estrecho de Hormuz. Así es. Y el cierre, que fue el día 4, estamos a día 9, fue el día 4, y después de eso siento que se intensificó la escalada de bombardeos y de conflicto. Uh-huh. Sí, entre Irán y Estados Unidos. Uh-huh. Sí, pues bueno, creo que igual podemos comenzar. Seguramente ya muchas personas han escuchado que Irán cerró el Estrecho de Hormuz, y solamente para mostrárselos en pantalla, el Estrecho de Hormuz, pues es un estrecho donde, a ver, déjame nada más aquí comparto pantalla para los que están viendo en video. Y es este pequeño estrecho, ahí subimos un reel bastante bueno, ¿no? Por donde pues está la bota arábiga, ¿no? Este es el Mar Rojo está abajo, y luego tenemos como pues el Golfo Pérsico, ¿no? El Golfo de Omán, que es como la parte de la derecha de la bota, y por ese pequeño estrecho pasa el 20% de todo el petróleo del mundo, o sea, de la producción de todo el petróleo del mundo, el 20% pasa por ahí. Tomando en cuenta la producción de Estados Unidos, de Brasil, de México, de Venezuela, de Rusia, de todo Medio Oriente, o sea, de todos los. El 20% del petróleo del mundo pasa por este pequeño estrecho, y lo que hizo Irán, pues es cerró el estrecho y dijo, quien pase por este pequeño estrecho, pues lo vamos a bombardear. Entonces, pues ahí también seguramente lo han visto mucho. Si no, chequen ahí en redes sociales, subimos un par de videitos como pues los barcos que normalmente pasan por aquí, ¿no? De izquierda a derecha y de derecha a izquierda, o sea, entran y salen, pues están parados. Creo que ya hoy hubo algo de movimiento, pero entre que pasan o no pasan, creo que en promedio de ida y vuelta eran aproximadamente 140 cruces al día, y pues se redujo a 0 durante un par de días. Creo que hoy, lunes 9 de marzo, creo que ya pasaron un par, porque Estados Unidos se puso bravo, porque el precio del petróleo obviamente empezó a subir muchísimo. Entonces, este cierre de este estrecho fue el que provocó una caída en los mercados, que ya nos dirás ahorita un pequeño resumen, Sofía. Y ahorita, si quieres, desarrollamos un poquito más en datos sobre la importancia de este pequeño estrecho. Sí, y adicional a la importancia logística del estrecho, que hemos hablado que está muy cerca de China, que Irán se convierte en el primer proveedor de China en términos de petróleo. También yo no sabía, pero ahí en redes estuve viendo la importancia
de lo fino que es el petróleo de Irán. Entonces, entre más negro esté el petróleo, más difícil es De de refinar. refinar. Entonces, bueno, pues sabemos que aquí en México no tenemos el mejor petróleo y por eso lo mandamos a Estados Unidos. En Estados Unidos nos lo refinan y luego nos lo envían de regreso ya en gasolina o en productos refinados. Y al parecer el petróleo más limpio, más claro, es el de Estados Unidos. Después sigue el de Irán, después sigue el de Venezuela y después sigue el de Rusia. Pero el de Rusia es un engrudo así negro, negro. O sea, Irán difícil tiene de procesar, ¿no? muy difícil de procesar y claramente entre más difícil de procesar, Es más más costoso. caro es la refinación, por lo tanto menos margen tienes. Y por eso también es súper valioso el petróleo de Irán y es el que lo buscan mucho porque pues tiene mayor eficiencia y por lo tanto mayor conversión energética. Ya, sí. Yo aquí tengo un poquito más de datos sobre el estrecho de Hormuz. Bueno, China es el mayor importador de petróleo del mundo, ¿sí? A pesar de que ha desarrollado mucho sus coches eléctricos y energía solar y está yendo hacia allá y lo está haciendo exitosamente, pero todavía está muy Todavía lejos de... necesita. Todavía necesita y todavía necesita con bastante dependencia. O sea, no es como que digamos, no pasa nada, China, si no le llega petróleo no pasa nada. No, es el mayor importador de petróleo del mundo, importa aproximadamente 10 millones de barriles diarios. Y para magnificar, Pemex en febrero, o sea, la métrica de febrero 2026 fue 1.6 millones de barriles diarios. ¿Sí? O sea, China consume 6 veces al día lo que produce Pemex al día. ¿Sí? O sea, es una cantidad gigante. O sea, China es el mayor importador. Y el 75% del petróleo que consume lo importa. ¿Sí? Wow. De ese petróleo que importa, la mitad pasa por el estrecho de Hormuz. ¿Sí? O sea, el corte energético que puede tener China o el desabasto energético por medio de hidrocarburos, ¿no? O sea, petróleo, que puede tener China por las importaciones de petróleo que no están pasando por el estrecho de Hormuz, pueden tener un impacto económico gigante en la economía china y no solamente en la economía china, que eso también era en el reel ahí que subí. Pues obviamente si China se queda sin, creo que ahorita es como 20, ¿no? O sea, significa como el 20% de su energía. Si China se queda con un shortage, con un, ¿cómo se dice? Desabasto. Con un déficit, con un desabasto del 20% de energía, es muchísimo. O sea, es una disrupción del mercado interno en China y de la producción de plásticos, textiles, máquinas, electrónicos, de todo. Es una disrupción de su poder de trabajo y de fabricar. Al final es la fábrica del mundo, inmensa. Y esto podría provocar definitivamente una crisis mundial, ¿no? La vivimos cuando fue COVID, que muchas fábricas en China cerraron y entonces la demanda mundial sigue igual, entonces menor oferta porque las fábricas están cerradas. Sí, menor oferta porque las fábricas están cerradas y una demanda igual, pues obviamente suben los precios, ¿no? Y eso fue mucho de lo que vivimos, pues que fue como en el 2021, ¿no? Esas inflaciones gigantes. Bueno, hubo más factores, pero este fue uno de los grandes factores. Y ese es pues uno de los grandes miedos que hay ahorita, además de que está subiendo el precio del petróleo, porque pues, si no hay flujo del 20% del petróleo mundial, pues hay menos oferta de petróleo, sube el precio del petróleo y al subir el precio del petróleo, pues suben las gasolinas y sube el transporte y sube la energía. ¿Y eso qué significa? Que el transporte de todos tus alimentos, de todas tus mercancías, si son transportadas y si son importadas, ¿no? De China a México, pues van por un barco, ¿no? Y el barco necesita, creo que no es gasolina, es otro tipo de hidrocarburo, pero necesita petróleo para funcionar, ¿no? Entonces se encarece. ¿Por qué? Pues porque el petróleo sale más caro. Y luego los aviones, la turbocina se va a Turbocina y luego el encarecer, gas. Sí, creo que es una el cadena gas, que como todo. que nunca magnificamos y la gasolina lo hace ver más sencillo de entender el impacto que puede tener solo una situación en el mundo. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, el día de hoy, la verdad en la mañana me levanté desde ayer y estaba viendo cómo escalaba la guerra y cómo escalaba pues la destrucción de barcos, cómo Arabia Saudita estaba cerrando sus pozos, o sea, todo el mundo estaba con su escudo
cuidando sus reservas petroleras y esperando pues en qué momento empezaba nuevamente a circular en el estrecho de Hormuz, porque Irán de alguna manera le ha dado protección a esa área. O sea, como que todos los barcos que circulan por ahí pues también están cuidados de que puedan transitar con seguridad. Y pues también dijo, pues a ver, aquí quien quiera pasar, pues busca la manera de sortear las bombas y de sortear el conflicto, pero de todos modos, o sea, el canal está cerrado, pero si quieres dar la vueltita por aquí, pues es bajo tu propio riesgo. Y el barril llegó O sea, hoy, está cerrado. sí, el barril llegó hoy a $120 al inicio de la mañana. 120, eso no lo vi. O sea, $120, o sea, ¿El Brent? 119 y cachito. Y terminó en 87, ¿no? Entonces, en la mañana vivimos así, escalada total. Los mercados la semana pasada fue su peor semana en el año. O sea, habíamos llevado varias semanas negativas, pues la semana pasada fue la peor porque se cierra el estrecho de Hormuz y todas estas situaciones que platicamos. Digo, también se integra el resultado del empleo que no fue tan bueno en Estados Unidos, pero especialmente fue por un bombardeo muy localizado en el fin de semana, que esto como que dio la percepción del conflicto no va a parar, está escalando y quién sabe cuándo tenga un fin. Y se fueron los precios de petróleo altísimos, también el barril mexicano subió muchísimo y poco a poco el mercado se fue recuperando y se fue recuperando porque Trump, nuevamente, dio un mensaje de aliento diciendo la guerra está por terminar. Entonces, este mensaje... Eso lo dijo hoy, me imagino, sí, ¿no? Sí, en el transcurso de cuando los mercados estaban abiertos. Ese mensaje, yo no sé si se la compras o no la compras, ahorita que están los mercados de futuros abiertos. Acuérdense que el mercado opera en cierto horario. Ahorita en México cambió el horario y ahorita es de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde. Pero normalmente opera de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. Y conforme fue pasando el mediodía, ya el mercado se transformó a verde de venir en súper rojos. Estábamos en casi -2 en el Nasdaq, -1 y cachito en el S&P, y se transforma por este mensaje de Trump de tranquilizar al mercado diciendo, ahí viene el fin. Y también muchos otros países del G7 que conforman el grupo del G7 comenzaron a decir, oigan, vamos a sacar más de nuestras reservas, por lo tanto va a haber más oferta en el mercado y esto va a hacer que los precios del petróleo bajen al haber más petróleo circulando. Que esta es una señal que puede ser momentánea, o sea, no tenemos seguridad de que ya se ha acabado el conflicto. Entonces, pues compramos lo que dice Trump o no compramos lo que dice Trump, ¿no? O sea, creo que el mercado últimamente y en el sexenio, en el cuatrienio que estuvo Trump, pues le hemos creído a sus mensajes, ¿no? O sea, el mercado se ha movido mucho con los tweets que dice y veamos si pues, es algo real. Sí. Aquí tenemos en pantalla el rendimiento de la última semana, que sí se ve bastante roja. Y si vemos la de hoy, como dice Sofía, pues ya medio se recuperó. Digo, no se ve súper verde, se ven unas ganando, otras perdiendo. Pero también yendo un poquito a como no sé si yo le llamaría tranquilidad que comentó Trump. Yo vi un video de él diciendo, porque esta es otra. Como Irán dijo, pase cada quien bajo su propio riesgo, o sea, no lo cerró per se. Hay obviamente aseguradoras que aseguran pues, todos estos barcos que pasan por ahí. Entonces las aseguradoras dijeron, no, pues no voy a asegurar ningún barco. O sea, imagínate que tú eres la aseguradora y cobras 100 pesos por una carga que va a cruzar de, no sé, 1,000 pesos o 10,000 y dices, no, pues claro que no lo voy a asegurar porque seguramente igual y lo truenan ese barco y entonces voy a tener que pagar 1,000 pesos y a mí solamente me pagaron 100 porque al final lo estoy asegurando, ¿no? Entonces no es negocio para la aseguradora. Sí, ya la probabilidad de que pase un incidente es tan grande que no cubre el riesgo. Exactamente. Entonces Trump dijo, ya tenemos un barco ahí enfrente, si los iraníes atacan, los vamos a, pues es que no es bombardear, los vamos a hiperbombardear, o no me acuerdo cuáles fueron las palabras que dijo, pero de que los iban a destruir, por así decirlo, de alguna manera, y que el gobierno de Estados Unidos iba a asegurar las cargas, ¿no? O sea, prácticamente aquí Trump está queriendo incentivar a las empresas privadas que sí o sí crucen el estrecho de Hormuz, porque el que no estén cruzando se está volviendo un cuello de botella energético para el mundo, que esto obviamente puede aumentar inflaciones, como ya dijimos, ¿no? Sube la gasolina, sube el precio de prácticamente todos los productos y que además se puede originar una crisis
pues a nivel mundial, porque la fábrica del mundo, China, tendría un desabasto energético porque no le está entrando petróleo, pues porque prácticamente la mitad del petróleo que importa, que es bastante, 10 millones de barriles diarios, la mitad no está pudiendo cruzar, ¿sí? Entonces, como que Trump sí se puso muy... o sea, Sí, no sé, yo a ver como qué lo pasa en estos entendí, días. que sí vi ahí los mensajes que estuvo tratando de transmitir Trump, era como, a ver, poniendo en la balanza, que yo pague todas esas cargas y las asegure y que en el caso de que suceda algo, tengamos un incidente con esos buques y esa mercancía, el gobierno de Estados Unidos prefiere responder porque los daños de tener esto parado y esto no circulando son más grandes para la economía. Entonces, venga, yo respondo. Y, o sea, como que minimiza un poco que ese es un pequeño gasto versus todo lo que pudiera suceder si es que el barril de petróleo sigue a 120 y si Sí, sigue sí, sí, sí. escalando el conflicto. Entonces yo creo que ese es el mensaje que está tratando de dar Trump, como de tratar de calmar. Y yo lo veo como que va más allá, que, a ver, desde el fin de semana empecé a recibir mensajes en Instagram de gente que no son nuestros clientes, pero también tenemos ahí los cifreros interesados, que muchas veces debatimos puntos de vista y curioseamos sobre lo que puede pasar en los mercados. Otros clientes, o sea, desde el fin de semana y hoy, oye, ¿qué onda? A ver, esto sí nos va a traer a la Tercera Guerra Mundial, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Cómo ver las cosas? Una, porque el dólar empezó a subir muchísimo y eso en nuestra sangre, en nuestro ADN, es incertidumbre. Entonces, el dólar empezó a llegar a 18 pesos mexicanos, cosa que pues, lo habíamos estado viendo desde hace varios meses abajo de los 18. Entonces, estas subidas tan altas o de repente caídas, o sea, estos movimientos tan bruscos son los que a los inversionistas nos ponen cómodos Ujú. y en los que muchas veces tomamos malas decisiones. Y a los productores y Aquí, exportadores e importadores también les claro, mueve o sea, todo. eso va directamente en el bolsillo, pero yo creo que hay cosas que Trump las conoce y que los que estamos un poco más del lado de acompañar a los inversionistas, que en teoría tú traes un portafolio de largo plazo y ese portafolio de largo plazo en nuestra cabeza es claro cuando iniciamos. Y en los últimos años que han sido prácticamente en donde pongas el dinero ha crecido, la bolsa americana le ha ido bien, a la bolsa mexicana le ha ido bien, al oro le ha ido bien, al petróleo le ha ido bien, o sea, A los CETES les fue prácticamente a bien. los CETES, o sea, donde invertiste en mercados financieros los últimos años, te ha ido bien. Solo en lo que no te ha ido bien es en tus dólares. Y en los Porque, fraudes, que bueno, mucha y en los gente cae. En fraudes, en obviamente. los fraudes de 5% mensual. Amigos, no caigan en eso, por favor. Cifreros, no caigan en esos fraudes. Es más, tenemos un reel, ¿no? De red flags de fraudes. Ahí luego lo vamos a Sí, compartir. tenemos un podcast Ah, es de... verdad. Sí, lo vamos a compartir para Sí. que de hecho el otro día, bueno, ya me estoy saliendo del tema, les preguntaba a los cifreros, oigan, ¿de qué quieren que hablemos? Y varias personas nos dijeron cómo identificar los fraudes. Entonces les vamos a compartir ese episodio para que lo tengan Ok. presente. Pero en resumen es, pues cuando te dan una tasa muy alta, cuando es una institución no regulada. ¿Qué es una tasa muy alta? Arriba del Yo 2%. diría, decíamos desde el 2%, Mensual. que esa es la estadística, o sea, como que se ve más claro un Ponzi. Yo creo que desde menos ya puedes tener muchas dudas. El Ujú. que de alguien te garantice una tasa de rendimiento ya es bastante Ujú. sospechoso y más cuando es una tasa muchísimo más alto que la tasa de libre de riesgo. La tasa de libre de riesgo se le conoce a la deuda gubernamental, entonces aquí en México es el CETE. Si esa tasa pues es más del doble, y obviamente si es del triple, en este caso que fuera 21% de rendimiento anual, pues ¿quién te garantiza ese dinero? O sea, Sí. ¿cómo alguien puede hacer un negocio que de manera constante y sustentable la tasa te la puedan dar y que no haya riesgo? Que Entonces, te la den sí o sí. esas son las cuestiones que uno se debe preguntar. También pues han llegado de rebote personas que invierten en empresas, préstamos, inversiones que son fallidas o fraudes y que vienen, oye, ¿qué harías? Y empiezan como a detectar todos estos red flags que posiblemente viste, pero te hiciste la vista gorda o no quisiste ir más allá. Y creo que algo clave es no saber en qué están invirtiendo donde tú estás Sí. invirtiendo. Porque al final tú Sí. estás dando tu dinero a un tercero para que ese tercero lo administre, lo trabaje. Y cuando no tienes claridad en qué están invirtiendo, ahí es donde pueden suceder muchas Ujú. situaciones. Sí, Entonces, ahí bueno, pues tenemos un excelente reel y hay un podcast y podemos hacer nuevamente un podcast hablando de estas cosas, ¿no?
Sí. Sí. Y a lo que iba con todo este mensaje es que en estas épocas es cuando es más difícil continuar tu plan. Y yo soy muy de la idea de no tienes que ser financiero, no tienes que estar pegado a la pantalla, no tienes que estar con todas las noticias 24/7 súper actualizado. Creo que la manera de ser más exitoso en los mercados financieros y de poder continuar con una estrategia de largo plazo es aguantar. Y en la Aguante, incertidumbre, aguantar. Y si tú aguante. tienes plan de invertir, que yo es algo que también invito a los cifreros y a todo el mundo, es aumenta tu inversión. Siempre que puedas, abona. Y si puedes hacer un plan constante, es decir, todos los días 15 voy a meterle X lana a mi presupuesto y voy a comprar este instrumento, independientemente si está caro, si está barato, la famosa estrategia de dollar cost average, que lo que quiere decir es, haz un plan, independientemente si el mercado está explotando la guerra en Irán, si está carísimo, si hay muchas sospechas de que ahí viene una recesión, que estamos en crisis, no importa. Tú sigue Como invirtiendo, ahorita, como sigue el ahorita. plan. Exacto. Sí. Entonces, pues estos días a mí me toca pues, acompañar a muchos inversionistas y más que nada porque ya lo he vivido, tengo pocos años invirtiendo. O sea, pocos me refiero Ay, a no, no son 10 años. pocos. Bueno, Ujú. pero Mm. no Bueno, tengo 60 años sabiendo los mercados. Entonces, tengo pues una década invirtiendo mi propio dinero, que hasta que no pero inviertes tu propio dinero, puedes pues sentir estas presiones, incertidumbres, incomodidades de cuando sube, baja, sientes que pierdes muchísimas oportunidades de que esta la vi venir y no hice nada. Y aparte esta no la vi venir y ¿por qué no la vi venir? O sea, es como una lucha de ego todo el tiempo. Y creo que lo que puedes hacer más fácil es soltar, que las noticias van y vienen, que el mundo finalmente vuelve a encontrar su lugar y que nunca hay que dejar de invertir, porque cuando ves a toro pasado, como se dice, la gráfica, dices, ay, aquí en este momento, cuando estaba en pleno pánico, hoy en la gráfica atrás, o sea, si voy tiempo atrás, pues era un excelente momento de invertir. COVID, o sea, todo caía, nada hacía sentido. El petróleo, imagínate, estamos hablando de hace 6 años, el petróleo en febrero de 2020 cayó a $0. O sea, nadie quería petróleo porque estaba parada la economía, nadie estaba utilizando prácticamente energía de logística, entonces había demasiado petróleo que era más costoso almacenarlo que venderlo. Entonces, ujú. literal lo estaban regalando y hoy en día, 6 años después, que la verdad es pocos años después, está en $120. Bueno, en la mañana estuve en $120 y es el nivel más alto desde 2009. Hoy vivimos el retroceso más alto de la historia. O sea, en un mismo día subió 32% el petróleo y regresó. Entonces, nunca se había visto como que cada vez las volatilidades son de mayor magnitud En y menos pues tiempo. eso nos Ujú. hace perder la cabeza, claramente nos hace perder la cabeza, te sientes güey todo el tiempo, o sea, hay muchos retos mentales y emocionales cuando inviertes y yo creo que más cuando tienes la responsabilidad del dinero de otras personas, que esa la tengo yo, y pues hay que estar ahora sí que fuertes y siempre pensando en el largo plazo y tratar que estos movimientos sí los llevemos a la estrategia, porque es importante llevar a la estrategia todo esto que sucede. Sin embargo, que no te hagan tirar la toalla al 100%. Que he recibido varios mensajes de, ¿qué onda? ¿Ya nos salimos? ¿Qué onda? Ya, volvamos a CETES, ¿no? Pero pues acuérdate de todas las bonanzas que te dio el mercado en los últimos años. O sea, Ujú, ujú. es bien difícil que luego muchas personas desde fuera piensan, es que el financiero, el broker, el que está detrás de los mercados, sabe perfectamente cuál es el piso para entrar. No sabemos. O sea, que quede claro, no sabemos cuándo es el piso, no sabemos cuál es el punto más alto, nadie tiene la brújula. Posiblemente Trump sabe cómo la pueden manipular, pero nadie tenemos esa bola La puedo mágica. anticipar. Entonces, pues tratemos de saber que no controlamos nada. Podemos tener ideas y cada vez agarras más callo para decir esto va a ir por aquí y más percepción. Sin embargo, no sabemos qué puede pasar. O sea, yo hoy en la mañana decía, híjole, ¿por qué no compré más petróleo? O sea, se fue a 120. Imagínate que en la mañana me hubiera acelerado porque veo todos estos títulos de noticias de va a llegar a 200% y el canal va a estar cerrado durante milenios. O sea, porque así viene la propaganda, porque así venden los Ujú, noticieros, pues claro. más pánico y por lo Ujú. tanto hay más interés. Y si hubiera comprado a $120 y pum, en un día hubiera tenido menos 32% de caída.
Sí, Entonces, ahora sí, hashtag sí. keep calm. Yo pensé que ibas a decir hashtag di no al buchón. Ah, no. Ese es siempre. O pues sí, pero sí, muy bien explicado lo de las estrategias de sus portafolios cifreros. No se apaniquen. Creo que aquí lo mostraba en los últimos 5 años. Fue que tuvimos en los últimos 5, 6 años, COVID. Todo se iba a acabar. Terminó y subió. Tuvimos la guerra de Ucrania. Todo se iba a acabar. De hecho, ahí en tu pantalla ni Siguió. siquiera sale el COVID. O sea, Ajá, ponle porque un ya fue hace poquito mucho. más. Luego aquí tuvimos la guerra de Ucrania, la desinflada de las bolsas. ¿Te acuerdas cuando Facebook y Netflix cayeron como 70%? Sí, todo cayó. 2022 todo cayó. Hasta los bonos cayeron, todo cayó. Sí, todo. Luego nos recuperamos. ¿Qué pasó a mediados del 2023? Ya no me acuerdo. Algo habrá pasado. 2024, año espectacular. Ya me acordé. Creo que aquí fue un poco de guerra comercial con China. 2024 espectacular. Entra Trump, ¿no? Aquí está muy bien marcadito Aranceles. cuando tuvimos el Abril. Liberation Day. El Liberation Ujú. Day, que fue el que dijo todos tienen aranceles, cayó y va otra vez para arriba. Entonces, pues no se paniquen. Los mercados van a seguir, las empresas que generan productos y soluciones para los humanos van a seguir vendiendo y la productividad pues va a seguir, ¿no? Sí, y esos son 5 años, pero si se van al max, también, ¿no? O sea, entonces Bueno, en periodos sí, no, bueno. largos, que a ver, siempre los financieros ponemos esta cláusula de asterisco, asterisco, el pasado no quiere decir que vaya a repetirse en el futuro. Ujú. Y no, pero si lo entiendes desde la perspectiva que estás invirtiendo en empresas productivas que generan empleo, que generan ganancias y que se rebalancean, Ujú. pues, sí, o sea, pues, ni modo que las empresas viven de generar dinero, viven de generar Exacto. utilidades. Ujú. Entonces Sí. estás en una cuna de generación de valor. A menos que, como yo le dije a varias gente cuando fue el COVID, de que, o sea, si tú crees que ya el mundo va a cambiar para siempre, o sea, así la vida como la tenemos hoy de internacional, comercio, hay empresas, hay bolsas, o sea, si va a cambiar radicalmente, o sea, un cambio de vida total, pues entonces sí, ya no entres a la bolsa. Pero si crees que la vida, o sea, que es un tropezón y que la vida va a seguir así como la que nos hacemos hoy en día, pues las bolsas van a volver a subir, porque las empresas que sobrevivieron el COVID van a seguir subiendo, ¿no? Pero bueno, volviendo a los precios de la gasolina, ya no lo chequé hoy, pero yo aquí tengo, a ver, para los que no están viendo en video, hace una semana el precio del galón de la gasolina en Estados Unidos estaba en $3. Ayer domingo que lo chequé estaba en $3.4, o sea, un aumento de prácticamente 14%. Y se tiene ya medido que cada $10 de aumento en el barril de petróleo, pues obviamente impacta en el precio de la gasolina y esto impacta directamente a la inflación. Cada $10 que sube el barril de petróleo impacta 0.2% o puntos porcentuales en la inflación de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿en qué estaba el barril de petróleo? Como en 65 hace 2 semanas Sí, aproximadamente. Y ahorita estuvo está. antes de que fuera, ya ves que Trump dijo, si hasta el viernes Irán no tiene un plan nuclear, o sea, porque todo esto, a ver, comillas, comillas, es Sí, sí, porque guiño, Irán guiño. tiene un plan nuclear, ¿no? Ujú. Entonces, con ese pretexto Estados Unidos llega, pero sabemos que también el pretexto es la parte del petróleo. Ujú. Y antes de ese viernes, que fue cuando comienza pues, los primeros La guerra. bombardeos y Ujú. las primeras ¿qué podemos decir? Los primeros Misiles. misiles, tal cual, estaba en $67. Y desde ahí empezó. 67. Entonces, Exacto. 67. Ahorita, punto que está en 87, son $20 de aumento. Eso quiere decir que si se quedara así, ahorita ya constantemente en 87, pues se vería un aumento en la inflación de Estados Unidos de 0.4%. O bueno, de 0.4 puntos porcentuales, ¿no? O sea, la inflación que tenían más 0.4. Entonces, esto obviamente va a impactar directamente en las decisiones de los bancos centrales. ¿Por qué? Porque pues, si el precio del petróleo sube y la inflación empieza a aumentar, hasta hace 2 semanas, no sé si te acuerdas, Sofía, pues comentábamos pues, que los bancos centrales tenían proyectado estar bajando poco a poquito, porque las inflaciones tampoco están en los mejores niveles, pero poco a poquito iban a comenzar a bajar las tasas para comenzar a reactivar la economía, tanto en Estados Unidos como en México y bla, 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 ¿no? Entonces, yo creo que eso ahora va a cambiar. Ahora, ojo, yo solamente quiero aclarar por qué el precio de la gasolina en México no ha aumentado. Para los que no nos ven en pantalla, el precio del petróleo, el precio de la gasolina, cuando nosotros vamos a
cualquier gasolinera aquí en México tiene el componente petróleo, que era como lo que decía Sofía hace rato, en Estados Unidos es igual, pero aquí en Estados Unidos tiene IEPS, que es bastante, IVA, que es bastante, y luego tiene un poquito de margen para transporte, refinación y mercadotecnia, que esto se va directamente a Pemex, y ganancia de los gasolineros. O sea, si ahorita tenemos un precio de 24 pesos, ¿no? 9.50 es lo que cuesta el petróleo, 5.50 es lo que te cobran de IEPS, o sea, es un impuesto, el impuesto especial en productos y servicios, eso significa IEPS. Luego el IVA, el impuesto al valor agregado, y luego 3.5 pesos de transporte, ¿no? Para transporte, refinación y mercadotecnia para Pemex. Y luego la ganancia de los gasolineros, 1.80 centavos. O sea, aproximadamente en impuestos se va exactamente lo que cuesta el petróleo, ¿no? O sea, tiene muchísimos impuestos la gasolina. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Cuando ahorita empieza a aumentar el precio del petróleo, pues entonces empieza a cobrar menos IEPS. ¿Sí? O sea, tú pagas lo mismo, tú vas a pagar la misma cantidad de pesos por litro, pero lo que está sucediendo es que si sube el precio del petróleo y le sale más caro a Pemex venderte la gasolina, lo único que van a hacer es van a dejar de cobrar impuesto para que el precio no se mueva. ¿Sí? No sé si recuerdan. Y para mí es como un amortiguador, ¿no? Porque el gobierno es el dueño de las dos cosas. ¿De qué es el dueño? De los impuestos. Entonces, el gobierno, como se fondea o como tiene dinero, es a través de los impuestos. IVA, IEPS, ISR. Y todos los demás impuestos, ¿no? Y también, pues, es dueño de los ingresos de Pemex. Entonces, como que, ¿a quién le quiero? Para mí es más o menos así como una marioneta. Y es, necesito mover la mano, necesito mover el pie, o qué necesito mover para que estos golpes externos sean lo menos impactantes para el país en general. Entonces, con estas escaladas de precio de petróleo, así en un segundo, imagínate a toda la economía de México subirle el 40 y tanto % que ha subido el precio del barril del petróleo en los últimos meses. O sea, sería un costo demasiado fuerte el trasladarlo al consumidor. O sea, primero No, pues a los imagínate. gasolineros y luego al consumidor. Entonces, o sea, como si fuera en precio de gasolina, si ahorita cuesta 24, imagínate que de un día a otro suba 20%, entonces dos... O sea, ¿cuál 20? 40 y tantos que llevamos. Ya te costaría el siguiente semanas. día 30 pesos. Hoy está 24, el siguiente día te cuesta 30 poner gasolina en tu coche, ¿no? Así funciona en Estados Unidos. Aquí no, aquí nada más te cobran menos IEPS, pero sigue costando 24. Exacto. Yo creo que es una medida como de estabilizar o de poder maniobrar quién asume esos golpes. Entonces, hay veces que el gobierno dice, pues yo lo asumo porque si no le hago más daño al consumidor y más daño a las empresas, porque pues este activo mueve literal a México. Lo mueve en gasolina, lo mueve en combustible, lo mueve en el precio de los tickets del avión. O sea, prácticamente el petróleo... El transporte de alimento, todo. Entonces, es un mecanismo que de alguna manera está bien que lo haga México así, pero también pues es menos transparente. Es menos transparente y en ocasiones como hoy en día, ¿no? Que ahorita seguramente el petróleo cuesta más y te están cobrando menos IEPS y el precio de la gasolina no se ha movido, el gobierno está ingresando menos dinero, considerablemente menos. Y menos ingresos para el gobierno significa, de por sí no invierten en infraestructura, o sea, dígase generación de energía, nuevas carreteras, seguridad, educación. O sea, de por sí no invierten en lo que deberían estar invirtiendo. Con menos ingreso, pues menos, ¿no? Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso, creo yo. Exacto. Y a ver, este mecanismo o esta manera de trabajar solo se logra cuando eres un monopolio. Porque si hubiera competencia real, pues claramente pues hubiera un competidor que sí lo va a subir cuando el mercado esté alto, y si va a subir la gasolina ahorita estaría en 30 y tantos pesos, pero cuando el barril de petróleo bajó a los 50, pues también iba a ser la gasolina más barata. Entonces, pues aquí no tenemos un mercado competitivo, por más que se haya abierto a nuevas marcas, realmente sigue controlado por el gobierno. Claro, sí. Sí. A ver, yo aquí tengo un poquito más de datos energéticos. Bueno, sobre todo traigo de China, porque creo que es un gran jugador en toda esta crisis energética que podemos tener.
La demanda de la gasolina en China en el 2024, que es la más reciente que tenemos, aumentó solamente 3% y este ha sido el menor aumento en demanda de gasolina creo que desde siempre. ¿Y esto por qué? Pues porque han estado invirtiendo muchísimo en generación energética eléctrica, ¿no? O sea, por medio de solares, paneles solares. La venta de automóviles de motor de combustión en el 2025 bajó 5.7%. Se estima que ya la mayoría de los coches para gente que se transporte en las ciudades, pues ya las ventas, obviamente, de coches eléctricos e híbridos superó por mucho las de combustión, pero sí estuve leyendo que el transporte de mercancías sigue siendo con camiones diésel en su gran mayoría. Entonces eso pues todavía le va a pegar muchísimo, ¿no? Y aquí en pantalla les muestro una grafiquita de la generación energética que ha tenido China a partir de los 2000 y ahorita pues China aproximadamente genera la misma cantidad de energía que Estados Unidos y la Unión Europea. Ha tenido un crecimiento exponencial. O sea, en el 2000 producía la mitad de energía que Estados Unidos, aproximadamente. En el 2010, más o menos, China estaba pues generando la misma cantidad de energía que Estados Unidos y ahorita ya en la última medición que tenemos aquí es en el 2024, China produce 60% más de energía que Estados Unidos. O sea, es un crecimiento exponencial. Obviamente, aquí tengo el 56% de la energía en China se produce con carbón. Con carbón solar también ya representa algo y han estado, todos sabemos que le han estado metiendo muchísimo a esa industria justo para cortar esa dependencia que tienen de los hidrocarburos y del carbón. Pero eso no quiere decir que este shock o esta disrupción del mercado energético no les vaya a pegar directamente pues en su producción nacional, ¿no? Claro. Y Sí. o sea, no solo el petróleo ha subido, ¿cuáles son las materias primas o los commodities de reemplazo? Pues el gas también ha subido muchísimo. Claro. Entonces, pues toda la cadena de competidores pues empieza a poner al nivel, ¿no? Es como cuando el oro está subiendo, pues también el cobre va arrancando porque son los sustitutos. Sí. Y otra cosa que yo veía es que el gran ganador de todo este conflicto es Rusia. Aquí tengo el barril de petróleo ruso, pues ya ves, tenía muchas sanciones, pues, lo han querido ahorcar desde que comenzó la guerra con Ucrania. Estaba en $36 el barril. Ayer estaba en 82. O sea, subió 150% el precio. Y esto significa mucho mayor ingreso para el Estado ruso, es decir, mayor financiamiento para seguir continuando, o sea, bueno, para continuar con la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, el gran ganador de todo esto es Rusia. El gran perdedor creo que es China, pero con China ahí vamos juntos como perdedores todo el mundo, exceptuando Rusia, casi, casi. Entonces, pues creo que estos conflictos casi nunca benefician. O sea, el beneficio neto de todos esos conflictos casi siempre es negativo, ¿no? Sí, aunque Estados Unidos muchas veces sale con la suya, ¿no? Sí, no, sí, pero neto global es negativo, Claro. ¿no? O sea, que se No, a beneficia ver, Estados Unidos, sí. empezando por las vidas. Exactamente, exactamente. Entonces, pues creo que va a ser muy importante seguirlo muy de cerca. ¿Qué dice Trump? Si ya empiezan a pasar barcos por ahí, si no, o sea, pues a ver qué pasa con el Estrecho de Hormuz, porque pues es importantísimo, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ¿tienes algo más de empresas? Si no, yo quería dar un pequeño análisis del consumo interno en Estados Unidos, Pues en de México. empresas, yo creo que empresas sigue sonando Anthropic. La semana pasada hablamos mucho de Anthropic y esta semana nos volvió a dar mucho de qué hablar. Creo que la noticia más importante, bueno, sigue ahí la riña de si Anthropic ayudó, comillas, o más bien el gobierno se aprovechó de la inteligencia de Anthropic para capturar a Maduro. Acuérdense que Anthropic es esta empresa de inteligencia artificial que se considera como la inteligencia, bueno, no se considera porque yo sí creo que es la inteligencia artificial más ética de las que hay. O sea, mucho más ética de OpenAI porque justo el CEO, fundador y quien opera hoy en día Anthropic es un ex OpenAI
que lo que empezó a tener de conflicto al trabajar en OpenAI era: no me gusta tu moral, no me gusta tu ética, entonces yo voy a desarrollar una propia inteligencia artificial. Y bueno, pues ha generado muchos modelos y muchos sistemas específicamente para que las empresas puedan aprovechar más práctica la inteligencia artificial. Y en la semana lanzó Cloud Marketplace. ¿Y qué es esto? Eso no sabía. Va a crear su propio Amazon, pero o sea, va muy enfocado para que, como todo el software que se necesita para la inteligencia artificial, como que se suban, pues se les considera como los primeros aliados en esta etapa de lanzamiento, como sus socios de lanzamiento, son empresas que le den servicio, pues, a la inteligencia artificial. Entonces va a ser como un marketplace donde vas a poder encontrar, digamos, todos los activos, todas las herramientas, todo el software para que puedas escalar mejor tu inteligencia artificial. Y pues Ok, no o sea, cobrará es un comisiones. Amazon, o sea, es un Ajá, Amazon exclusivamente para herramientas de inteligencia artificial. exacto. Yo pensé que iba a ser un marketplace, o sea, No, es una tienda de de, software, digamos. O sea, es una tienda para que tú ya. encuentres software donde los primeros socios que se sumen a este lanzamiento no les van a cobrar comisiones. Entonces, pues empieza a hacer, pues ahora Mm. sí, pues otro nicho que no había llegado, la inteligencia artificial, y pues se Wow. está posicionando muy bien Anthropic. Suena bien. ¿Cuándo van a salir a bolsa, Ya me lo anunciaron, ¿no? Bueno, porque para los que no escucharon el episodio pasado, no le quisieron pasar toda su base de datos al gobierno de Estados Unidos y tampoco quieren que su inteligencia artificial sea utilizada en armas, punto, para quitar vidas. Entonces el gobierno de Estados Unidos se enojó con ellos y los etiquetó como para riesgo de la cadena de suministro. Entonces ya ninguna dependencia de gobierno puede utilizar cloud y pues todos los contratos gubernamentales que tenían se los quitaron. O sea, como que traen ahí riña con el gobierno, ¿no? Entonces, pues eso definitivamente bajó la evaluación que tenemos en Anthropic, que no es pública, pero quieren salir a la bolsa este año. Entonces, digo, no sé, Pues ¿se asustó algo de bajó y eso? no bajó la evaluación. O sea, más bien lo que platicábamos aquí la semana pasada es que el quitar contratos de gobierno pues pudiera bajar los ingresos de Anthropic, pero por otro lado creo que puede subir, o sea, esta evaluación sigue siendo medio al aire porque no sabemos realmente en qué precio va a salir la empresa y todavía no han hecho una nueva ronda de capital para saber, oye, en esta nueva ronda subieron el valor de la empresa, ahora que están levantando dinero, no ha pasado en estas últimas 2 semanas una nueva ronda. Ujú. Y, y lo que yo creo que está pasando con Anthropic, se está posicionando cada vez más. A Sí, yo diferencia cada de vez lo escucho más. ChatGPT, que es más conocido porque pues, fue el disruptor y el iniciador, para las empresas es la inteligencia artificial y la plataforma que más demandan. Y ya para uso individual, pues ChatGPT sí tiene muchísimo más terreno recorrido en usuarios. Pero yo creo que todo este ruido le suma en lo positivo porque decíamos la semana pasada que después de que el gobierno catalogó a Anthropic como, ¿cuál es la frase? Bueno, riesgo para la seguridad nacional, Ujú. Para la pues cadena de suministro nacional. fue la aplicación más descargada. Entonces, pues todas estas noticias creo que son buenas para Anthropic. A mí la verdad es que no la utilizo, pero cada vez me dan más ganas de migrar hacia allá, de todo el alcance que veo que tiene y que los usuarios están muy contentos y obvio por su código de ética que está alineado a lo que yo pienso. Ujú, ujú, ujú. Pues ojalá salga a la bolsa, estaría bueno. Sí, yo creo que sí va a Estaría salir. bueno. Sí. Bueno, yo quería presentarles este pequeño análisis del consumo en México porque pues creo que está, pues no triste, pero de cierta manera siento que se nos fue una gran oportunidad y es el consumo privado de bienes nacionales importados para los que no están viendo pantalla. En ella vemos que en el 2018 el consumo de bienes nacionales, es decir, producidos aquí en México, y el consumo de bienes importados, es decir, que compramos en otros países, importan a México y consumimos aquí en el mercado interno, en el 2018 está en una base de 100, ¿no? O sea, como si ahí dijeran, ok, a partir de ahorita vamos a contar y a ver cómo se mueve el consumo. Y entonces, en los últimos 7 años, el consumo de bienes nacionales, o sea, producidos aquí en México, ha aumentado 5%.
y el consumo de bienes importados ha aumentado prácticamente 69%. No inventes. Ajá. ¿Qué podemos concluir de aquí? Una, creo que esto es parte del superpeso, ¿no? O sea, creo que justo esta subida que vemos aquí a finales del 2024 y todo el 2025, ¿no? Porque hubo una caída a finales del 2023 y creo que esa caída a finales del 2023 tuvo que ver pues, con la guerra comercial de China y que ya no querían que importáramos tantos. Pues ahí seguramente se importaron menos cosas, pero a raíz del superpeso que tuvimos todo el 2025, pues importar sale más barato, ¿sí? O sea, imaginémoslo, si el peso está en 20, ¿no? Y a ti tu proveedor te cobra $2 por cada termo que le estás comprando, pues entonces tú tienes que agarrar 40 pesos, transformarlos a dólares y mandarlos a tu proveedor chino, vamos a decir, ¿no? Entonces te gastaste 40 pesos. Ahorita que está en 17, ¿sí? El superpeso, que nada tiene que ver con que el gobierno lo haya hecho bien, pero bueno, tenemos un superpeso, está 17, entonces tú para pagarle los mismos $2 a tu proveedor chino, solamente necesitas 34 pesos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el incentivo de que un importador se ponga a producir aquí nacionalmente? Pues no lo hay porque le está saliendo más barato importarlo, ¿sí? ¿O cuál es el incentivo de que ciertas fábricas en México sigan operando cuando lo importado está siendo más barato por el superpeso, ¿no? No estoy diciendo que tener un peso fuerte sea malo para la economía, solamente estoy dando estos efectos de consumo de bienes importados que estamos teniendo. Entonces, creo que esta subida se volvió a dar, pero sobre todo lo que te decía que era un poco triste es que creo que se nos fue una mega oportunidad de poder crecer la producción de productos domésticos, o sea, producidos aquí en México, con toda esta guerra comercial que tiene Estados Unidos con México. Lo único que ha sucedido es que se fortaleció el peso y estamos importando más, y entonces todo el consumo que se está teniendo en México se está trasladando a importar más, en vez de producir más en México, y eso crearía definitivamente más empleo. Y entonces ahí creo que se nos está yendo una oportunidad gigante de crecimiento y de creación de empleo y desarrollo de fábricas y de tecnologías y de movimiento de capitales aquí doméstico. O sea, yo vi esta gráfica y dije, yo no sé si los gobernantes tienen esto en cuenta. O sea, se les fue de las manos la oportunidad del siglo de poder producir muchísimo de lo que consumimos en México. Se les fue de las manos. Se les fue, ya se fue. ¿No? ¿Cómo lo ves tú? Ay, pues triste, o sea, triste, pero claro que me hace sentido y más con una mentalidad de corto plazo, que es mejor, o sea, no que sea mejor, pero que en el corto plazo se puede ver, invierto menos, controlo mis inventarios y me convierto en un broker a tener todo un tema de desarrollo, manufactura, industria, recursos humanos, inversión y incertidumbre. O sea, a la hora que tú Sí, pones una industria, una empresa, pues corres muchísimos más riesgos. Y el más claro. grande muchas veces es el riesgo del capital de trabajo, que el capital de trabajo normalmente es el dinero. Entonces, ¿qué prefieres? Pues mejor buscas a un gran proveedor, haces una buena relación con el proveedor, conoces a un agente aduanal, alguien que te ayuda a la logística, o sea, armas más bien un negocio logístico y Que de de producción. distribución de venta que de producción. ¿Por qué? Claro. Porque es más fácil, oye, que ahora me lo pidieron naranja, pues se lo pido, en vez de yo invertir en el desarrollo de un color naranja. Entonces, como que lo haces más práctico y también cubres tus riesgos, pero por otro lado, pues claramente pasan esta fuga de oportunidades. O sea, dicho de otra manera, está más riesgoso y es más laborioso poner una fábrica de lo que sea que irte a China y buscar un buen proveedor, importarlo y venderlo, ¿no? Y creo que parte también de esta tendencia de que se esté importando mucho más de lo que consumimos que de lo que producimos aquí en México es el tema de las reformas laborales, ¿no? O sea, cada vez te están dando más razones para no producir aquí. Te sale más cara la mano de obra y cada vez, pues con la reforma laboral ahorita que acaba de pasar, también van a trabajar menos y tienes el riesgo de tener personal, ¿no? Que te demanden, de perder tu capital, de llevar una fábrica de producción.
desde una estrategia de diversificación de riesgos. Claro. Oye, ¿dónde reduzco mis riesgos? Pues así. Así, importando y vendiendo. Pero pues esto, quieras o no, es una lástima. Porque sería mucho más fructífero para la economía mexicana que produciéramos aquí muchos de los bienes que consumimos internamente, porque eso crearía mucho más empleo y mayor bienestar. Pero eso tiene que venir acompañado de incentivos gubernamentales para que los empresarios digan, no, ok, entonces prefiero poner una fábrica aquí que ir a China a buscar un proveedor. Claro. Pero pues ese no es el caso. Sí, todo el panorama político también genera incertidumbre. El año pasado que vivimos de la reforma judicial, o sea, han habido muchos cambios estructurales que asustan. Sí. Pues sí. Esa la quería yo dar. Y bueno, y de chismecito político, pues nada más decir que hubo ahí una cumbre de varios países latinoamericanos con Trump. ¿Cómo la llamaron? Fue como una cumbre en contra del narcotráfico, ¿no? Algo así. A la cual México, al parecer, no fue invitado. Porque también la semana pasada, y eso no lo dijimos, hubo un operativo en Ecuador del ejército gringo junto con el Ecuador y fueron a darle cuello ahí a varios narcos. Al que no sepa, Ecuador se ha convertido en la última década pues un gran productor y exportador de sustancias ilegales que al final pasan aquí por México, ¿no? Entonces fueron a atacar ahí en conjunto. Entonces, bueno, creo que fue el viernes, se juntaron muchos países latinoamericanos junto con Trump a hacer esta alianza contra el narcotráfico, donde prácticamente le están dando pues autorización a Trump de ir contra el narco en sus países, prácticamente, ¿no? Y en conjunto, y ir contra ellos. México no fue invitado y al contrario, pues prácticamente Trump se burló un poquito de Sheinbaum, ¿no? Que Trump le ha querido decir varias veces a Sheinbaum, o sea, esto lo dijo públicamente, ¿no? De que yo le he dicho a la presidenta que me deje ayudarle y terminar con el narcotráfico en México, pero Sheinbaum me dice, ay, no, no ataques a nuestros narcotraficantes, o sea, como mofándose del narcoestado que tenemos aquí en México, ¿no? Sí. Entonces eso está grave. Solamente no fueron invitados México, Brasil, que es Lula da Silva, que son del mismo equipo, Gustavo Petro, que es del mismo equipo, y me hace falta uno. Y creo que fue Honduras. Me hace falta uno. Pero bueno, son como las izquierdas de Latinoamérica, por así decirlo. Y yo pensé que ibas a hablar de los 15 de Rubí. Debíamos haber comenzado con eso, ¿no? Para que fuera un poquito más risueño el episodio. No. Sí, nos perdimos esos 15 años, oye. No. Creo que bueno, para los que no vieron, en Tabasco, Rubí cumplió 15 años. Y Rubí es hija de Juan Carlos Guerrero, que es un contratista de Pemex y al parecer un exitosísimo petrolero, gasolinero, inmobiliario de Tabasco. Qué coincidencia Guiño. que sea de Tabasco. Y pues estuvo bueno el escenario. Belinda, J Balvin, o sea, creo que Galilea fue la maestra de ceremonias, o sea, los puros artistas, todo Televisa estuvo ahí. Perdón por lo que voy a decir, pero si Galilea Adiós. Montijo... Vamos a colgar este episodio. ya no voy a decir, pero bueno, imagínense ustedes la calidad de fiesta para que la maestra de ceremonia fuera Galilea Montijo. No, pues de caché estuvo. De caché. Sí, no, a ver, pues ahí prácticamente se ve la corrupción que vivimos, la impunidad que vivimos y el despilfarro de nuestros impuestos. O sea, ahí lo tienen. Dinero fácil ganado, dinero fácil gastado. Y a ver, hacer estos derroches de fiestas es porque pues, el dinero te fluye bastante fácil. Así que... De maneras duvidosas, o sea, ¿no? y normalmente cuando fluye fácil, sin tanto trabajo y etc., pues es por corrupción o por muchas otras cosas que se le pueden... No, a ver, hay gente que es muy exitosa en muy corto tiempo y qué chido que gaste, ¿no? Crea empleo y consumo y lo que quieras. Pero también es muy... Se puede dudar mucho cuando hiciste mucho dinero en muy corto tiempo siendo contratista de Pemex. O sea... No sí, hay muchas correlaciones dudosas.
en esos 15 años. Que luego Sí, yo sí, sí, digo, sí. a ver, si le haces como pato, hablas como pato, caminas como pato, Exacto. ¿por qué demuestras que eres un pato así tan públicamente? Yo diario me pregunto de por qué hacen estas fiestas tan exuberantes cuando al Pues, final pues te van a terminar relacionando tarde que temprano. O sea, estás dando claro, demasiados rastros para claro. esta confirmación y luego digo, bueno, pues es que están abrazados por el gobierno. Claro, Entonces, no, pues pues claro. da O sea, en igual. cualquier O otro sea, da país igual que hablen. sería. En cualquier otro país ya hubieran mandado a la UIF a ver por qué ese señor se hizo rico en 4 años siendo contratista de Pemex, Sí, ¿no? hay un cobijo demasiado grande que yo creo que es tan grande que les vale madre dejar rastros. Sí, 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 sí. No, pues, o sea, pero a ver, no es la primera vez, no será la última, y de todos modos nunca pasa nada. Ese es el coraje. Y en el Inter estamos la clase mediera que le echa ganas, pues viendo cómo no se ven reflejados los impuestos que pagamos en nuestras calles, en nuestra seguridad, en la infraestructura general de México, y eso da mucho coraje, da mucho coraje, da mucho coraje, ¿no? De acuerdo. Sí, Rubí. Bueno, pero Rubí se la pasó bien, ¿no? Seguramente. Yo creo que Rubí se la pasó bien. ¿Quién sabe? Igual en el momento sí, pero ya el que dirán a esa edad pega más. Sí, bueno, también como decimos, no hay publicidad mala como le pasó a Anthropic. Exacto. Igual y surfió bien la ola Rubí y ahora es la más popular de Tabasco. ¿Quién sabe? Depende de su Depende. personalidad. Depende de su personalidad. Sí. Felicidades, Rubí. Qué bonita fiesta. Bueno, ¿qué más, Sofía? Ya se nos va a acabar la hora. No, pues agradecerle a los cifreros, a todos los que llegan hasta acá. Muchas gracias, gracias por comentar, gracias por calificarnos y esperamos que nos sigan escuchando y que les guste y aprendan de este podcast. Sí. Lo que más nos puede ayudar, cifreros, es que le recomienden a sus conocidos y a sus amigos, hey, escuchen este podcast, y que nos dejen ahí algún comentario, algún like, una estrellita, suscríbanse al canal de YouTube. Eso es lo que más nos puede ayudar a que este episodio llegue a más personas. Muchas gracias, Sofía. David ahora no nos puede acompañar, pero muchas gracias, Sofía, y muchas gracias a todos los cifreros que nos escuchan. Saludos. Gracias.